Hola, bienvenidos a la jornada de transmisión de conferencias virtual DAL 2025B. Mi nombre es Selene Maya Ruiz. Soy licenciada, maestra y doctora en lingüística aplicada a la adquisición y enseñanza de segundas lenguas por la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2011 fui asistente de enseñanza de español en la Escuela de Lenguas Modernas en la Universidad de Southampton, Inglaterra. De 2010 a la fecha me desempeño como catedrática en lingüística y capacitación docente. Actualmente soy reconocida en el Sistema Nacional de Investigadores, coordinadora de la licenciatura en Lenguas Modernas en Inglés, socio vigente de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso ALED, miembro de la Red de Agentes por la Paz UAC y colaboradora del Cuerpo Académico en Formación en Enseñanza de Lenguas y Cultura. Me interesa la conciencia metalingüística, la cultura de paz y las tareas de concientización gramatical. Esta ponencia se titula Lingüística aplicada a la educación, lenguaje, aprendizaje y transformación pedagógica. Contextualización. El lenguaje es mucho más que un medio de comunicación. Es una herramienta cognitiva, social y cultural que organiza el pensamiento, posibilita la interacción y permite la transmisión de saberes y valores. En el contexto educativo, el lenguaje se convierte en el principal vínculo de enseñanza y aprendizaje, influyendo en cómo los estudiantes comprenden conceptos, participan en discusiones y construyen conocimiento. Propósito de la presentación: explorar la relación entre lenguaje, aprendizaje y pedagogía, mostrando cómo la lingüística aplicada puede transformar la práctica educativa. Presentar estrategias y enfoques pedagógicos basados en la investigación lingüística que fomenten una enseñanza significativa, crítica e inclusiva. Invitar a reflexionar sobre el papel del lenguaje como motor de cambio social y educativo y cómo los docentes pueden mediar el aprendizaje para potenciar competencias comunicativas e interculturales. Relevancia del tema. La lingüística aplicada no solo aporta teoría sobre cómo se aprende y usa la lengua, sino que también es una herramienta práctica para mejorar la enseñanza de lenguas y contenidos, para diseñar actividades inclusivas que consideren diversidad lingüística y cultural y para integrar la tecnología y enfoques críticos en la educación. Entonces, esta presentación busca mostrar cómo el conocimiento lingüístico puede mejorar la práctica educativa, fomentando un aprendizaje más efectivo, inclusivo y crítico, y posicionando el lenguaje como una herramienta central para la transformación pedagógica y social. Contenidos: introducción, lenguaje y educación, aportes de la lingüística aplicada al aprendizaje, transformación pedagógica, retos y oportunidades, conclusiones. ¿Qué es la lingüística aplicada? Número 1. Existe el campo interdisciplinario. La lingüística aplicada combina conocimientos de varias disciplinas, tales como la lingüística teórica, la psicología, la sociología, educación, antropología, entre otros. Su objetivo es entender cómo funciona el lenguaje en situaciones reales y cómo ese conocimiento puede ser útil en contextos prácticos. Ejemplo, cuando usamos una teoría de adquisición de lenguas para mejorar métodos de enseñanza en una escuela o en una universidad. 2. Aplicación del conocimiento lingüístico a problemas prácticos. No se limita a estudiar el lenguaje de manera abstracta, busca soluciones concretas en contextos educativos, laborales, sociales o tecnológicos. Ejemplo, cuando diseñamos materiales didácticos para mejorar la comunicación intercultural o desarrollar políticas lingüísticas inclusivas. 3. Impacto en comunicación, aprendizaje y enseñanza. Examina cómo el lenguaje influye en la interacción social, por ejemplo, los diálogos, la negociación de significado, la comprensión cultural. En el aprendizaje, cómo los estudiantes adquieren conocimientos a través del lenguaje o la enseñanza, cómo los docentes pueden mediar eficazmente el conocimiento mediante estrategias lingüísticas. Ejemplo, adaptar el discurso del profesor para que sea más comprensible y motivador para estudiantes de distintas lenguas o niveles.
O 4. Alcance más allá de la enseñanza de lenguas. La lingüística aplicada también incluye la adquisición de una lengua. Puede ser materna, segunda u otra. Análisis del discurso, el estudio de textos orales o escritos para comprender cómo se construye un significado. Traducción e interpretación, estrategias y técnicas para comunicar ideas entre lenguas. Políticas lingüísticas, decisiones sobre uso de lenguas en educación y sociedad. Inclusión educativa, diseño de prácticas que respetan la diversidad lingüística y cultural. La lingüística aplicada es un puente entre la teoría del lenguaje y su uso en la vida real, especialmente en educación, comunicación y contextos sociales, orientada a resolver problemas concretos, mejorar la interacción y el aprendizaje. ¿Cuál es entonces la relevancia en un contexto educativo? Número 1. El lenguaje como medio principal de enseñanza y aprendizaje. Todo el aprendizaje se produce a través del lenguaje. Escuchar, leer, escribir, hablar son los canales fundamentales de adquisición de conocimientos. No solo se transmite información, sino que también se estructura el pensamiento y se organiza el conocimiento. Un ejemplo, cuando un estudiante entiende un concepto de matemáticas, mejor cuando se explica con lenguaje claro y ejemplos en contexto. 2. Lingüística aplicada como herramienta para mejorar la enseñanza. Permite diseñar metodologías pedagógicas basadas en el conocimiento del funcionamiento del lenguaje. Favorece la comprensión del contenido, desarrollo de competencias comunicativas y cognitivas y producción de materiales didácticos eficaces. Ejemplo, actividades que integran lengua y contenido o tareas que fomentan interacción auténtica entre estudiantes. 3. Afrontar desafíos educativos. Contemporáneos sobre todo, como el multilingüismo, que integra valores diferentes sobre lenguas y enriquece el aprendizaje. La diversidad cultural, que nos permite adoptar la enseñanza en contextos socioculturales variados. El uso de tecnologías digitales para aprovechar herramientas digitales que potencian la comunicación, el aprendizaje y la educación inclusiva, que garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su lengua o capacidad, accedan a oportunidades de aprendizaje equitativas. Ejemplo, usar plataformas digitales que permitan a estudiantes con diferentes habilidades comunicarse y colaborar. La lingüística aplicada es esencial en la educación porque no solo analiza cómo funciona el lenguaje, sino que lo convierte en una herramienta para mejorar la enseñanza, fortalecer competencias y enfrentar retos en las aulas diversas, multilingües o inclusivas. C. Propósito para la presentación. 1. Explorar la relación entre el lenguaje, aprendizaje y pedagogía. Analizar cómo es que la lengua influye en la forma en que se aprende y cómo los procesos de enseñanza dependen de la comunicación efectiva. Reflexionar sobre la interacción entre teoría lingüística y prácticas pedagógicas concretas. Ejemplo, comprender cómo la elección de estrategias de explicación y actividad impactan la comprensión y participación de los estudiantes. 2. Mostrar cómo la lingüística aplicada transforma la enseñanza, presenta herramientas, metodologías y enfoques derivados de la lingüística aplicada que permiten mejorar la práctica educativa. Fomenta una enseñanza significativa porque conecta el aprendizaje con la vida y la experiencia del estudiante. Crítica porque promueve el pensamiento reflexivo y el análisis de contextos sociales culturales, e inclusiva porque se atiende a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. Ejemplo, el uso de tareas comunicativas, análisis del discurso, estrategias interculturales en el aula. 3. Invitar a reflexionar sobre el papel del lenguaje como motor de cambio social y pedagógico. Reconoce que el lenguaje no es neutral, que refleja ideas, estructuras de poder y valores culturales. Incentiva la reflexión sobre cómo el lenguaje puede ser una herramienta de transformación que promueve equidad, inclusión y conciencia crítica. Ejemplo, enseñar a los estudiantes a identificar sesgos en textos, discursos mediáticos o materiales educativos. El propósito de esta presentación es analizar cómo el lenguaje y la lingüística aplicada pueden guiar la pedagogía hacia prácticas más significativas, críticas e inclusivas, promoviendo a la vez el aprendizaje consciente y transformador. Lenguaje y educación.
El lenguaje es una herramienta cognitiva, social y cultural. ¿Por qué cognitiva? Porque el lenguaje organiza el pensamiento y permite procesar información de manera estructurada. Facilita habilidades como la memoria, porque ayuda a codificar y recordar información. Abstracción, permite conceptualizar ideas complejas y resolución de problemas. Ofrece herramientas para planificar, analizar y tomar decisiones. Recordemos que Vygotsky nos habla de que el lenguaje es un mediador esencial del desarrollo intelectual, ya que el pensamiento se articula mediante la palabra. Ejemplo, los estudiantes internalizan conceptos matemáticos o científicos cuando pueden explicarlos con sus propias palabras. 2. Social. El lenguaje es el medio principal de interacción entre individuos. Nos permite intercambiar ideas, negociar significados, construir identidades colectivas y sobre todo transmitir valores, normas y formas de convivencia. Ejemplo, en el aula se da el diálogo entre compañeros y docentes y esto fortalece el aprendizaje y la cohesión social. 3. El lenguaje es un vínculo de la herencia cultural. Transmite tradiciones, costumbres, historias y cosmovisiones. Cada lengua refleja una manera particular de interpretar el mundo y de estructurar su realidad. Ejemplo, expresiones idiomáticas, proverbios, narrativas locales, que muestran la relación entre la cultura y el pensamiento. ¿Cuál será la implicación educativa entonces? Enseñar lenguas implica también enseñar cultura, promoviendo comprensión intercultural. Entonces el lenguaje no es solo un medio de comunicación. Estructura el pensamiento, sí, organiza la interacción social, pero también transmite valores culturales. Comprender estos roles es clave para diseñar estrategias educativas efectivas y significativas. Rol del lenguaje en la construcción del conocimiento. 1. El lenguaje es un medio de aprendizaje escolar. La educación se basa en la interacción lingüística, es decir, leer, escuchar, dialogar, producir textos. En comprender explicaciones, analizar textos y participar en discusiones que nos permitan internalizar el conocimiento y desarrollar habilidades cognitivas. Ejemplo, cuando un estudiante explica un concepto en sus propias palabras, está consolidando su comprensión y su memoria. 2. El lenguaje como un instrumento de mediación. Jerome Bruner es otro autor que nos habla de que el lenguaje media el acceso a nuevos saberes, porque permite que los estudiantes construyan significado a partir de la información recibida y de la interacción con docentes y compañeros. Ejemplo, cuando un profesor formula una pregunta orientada que guía a los estudiantes a descubrir conceptos en lugar de solo recibirlos. 3. Desarrollo de pensamiento crítico, argumentación y creatividad. El discurso en el aula no solo transmite información, sino que fomenta pensamiento crítico al analizar y cuestionar ideas, desarrolla argumentación al justificar opciones y evaluar evidencias, y estimula la creatividad al generar nuevas ideas o soluciones a problemas. Ejemplo, debates, ensayos, presentaciones orales que permitan explicar habilidades lingüísticas o cognitivas. 4. Conexión entre lo individual y lo colectivo. El lenguaje transforma experiencias personales en conocimiento compartido. A través de la interacción, los estudiantes participan en la construcción conjunta del saber. Ejemplo, un proyecto grupal en el que cada estudiante aporta su perspectiva y se integra en un producto colectivo. Enriquece el aprendizaje de todos. Entonces el lenguaje no solo transmite información, sino que construye conocimiento al mediar el aprendizaje, fomentar habilidades cognitivas y conectar la experiencia individual con la colectiva, convirtiéndose entonces en una herramienta central en la educación. C. Relación entre la lengua materna y el aprendizaje de una segunda lengua. La lengua materna como base cognitiva y afectiva. La lengua materna constituye el fundamento del desarrollo cognitivo y emocional del estudiante, porque facilita la transferencia de estrategias lingüísticas y metacognitivas hacia el aprendizaje de otra lengua, no solo en comprensión de estructuras gramaticales, sino en estrategias de lectura y escritura y en habilidades de planificación y autocorrección de la producción de la lengua. Recordemos la hipótesis de la interdependencia lingüística. Desde 1979 se nos habla del desarrollo en la lengua materna y que éste influye directamente en el aprendizaje de otra lengua. Cuanto más sólida es la competencia en nuestra lengua materna, más fácil será adquirir competencias en una segunda lengua.
2. Retos asociados a la marginación de la lengua materna. La lengua materna no se valora en la educación. Los estudiantes pueden experimentar rezagos académicos debido a la falta de soporte cognitivo en su lengua base o pérdida de identidad cultural cuando hay dificultad para mantener vínculos con su comunidad y tradiciones. ¿Cuál es la implicación? La exclusión de una lengua materna que se limita al aprendizaje lingüístico y al desarrollo personal y social. 3. Enfoque pedagógico inclusivo. Valorar la lengua materna como recurso y puente para aprender otras lenguas fomenta el multilingüismo y la interculturalidad mediante estrategias que integran tanto la lengua como la cultura. Ejemplo práctico. Comparar estructuras gramaticales entre lengua materna y una segunda lengua. Promover actividades de traducción o interpretación intercultural. Usar la lengua materna para explicar conceptos complejos antes de pasarlos a una L2. La lengua materna es la base para el aprendizaje de segundas lenguas y su reconocimiento en el aula favorece tanto el desarrollo cognitivo como la identidad cultural, mientras que la marginación de la lengua materna puede obstaculizar el aprendizaje y la inclusión. Aportes de la lingüística aplicada al aprendizaje. A. Desarrollo de competencias comunicativas. Más allá de la gramática. La lingüística aplicada no se limita a enseñar reglas gramaticales, sino que analiza el uso funcional del lenguaje en contextos reales. Su objetivo es que los estudiantes puedan comunicarse efectivamente, adoptando la lengua a situaciones auténticas. 2. Componentes de la competencia comunicativa. Desde 1980, Swain, por ejemplo, nos habla de la lingüística, siendo un dominio de gramática, vocabulario y pronunciación. Pero ¿qué hay de la sociolingüística? Es la habilidad para usar el lenguaje de manera adecuada según el contexto social y cultural. Lo discursivo, la capacidad de organizar, enlazar ideas de manera coherente y cohesionada en textos orales escritos. Estratégica, uso de recursos para superar dificultades comunicativas como reformular, pedir aclaraciones o utilizar gestos. 3. Implicación educativa. Estas competencias permiten orientar la enseñanza hacia la comunidad real, no solo hacia la memorización de reglas. Favorecen un aprendizaje significativo donde el estudiante participa activamente, negocia significados y aplica el lenguaje en situaciones auténticas. Ejemplo, un debate, una presentación, un juego de roles, una tarea colaborativa en la que se desarrollan competencias simultáneamente. El desarrollo de competencias comunicativas mediante la lingüística aplicada prepara a los estudiantes para interactuar efectivamente combinando conocimiento gramatical, sensibilidad sociocultural, coherencia discursiva y estrategias de comunicación. B. Estrategias para la enseñanza de lenguas y contenidos. 1. Enfoque comunicativo. Se centra en aprender la lengua mediante la interacción real y situaciones auténticas. El objetivo es priorizar la comunicación significativa sobre la memorización de reglas. Ejemplo, conversaciones, debates, simulaciones, actividades en grupo que reflejan contextos cotidianos o académicos. 2. Aprendizaje basado en tareas. Task-Based Learning, TBL. El lenguaje se usa como una herramienta para completar tareas concretas, resolver problemas o llevar a cabo proyectos. Favorece el aprendizaje activo y autónomo, incentivando la colaboración entre estudiantes. Ejemplo, planificar un viaje, diseñar una campaña, presentar un proyecto científico. 3. Content and Language Integrated Learning, CLIL. Enseña contenidos académicos como historia, ciencia, arte en la lengua extranjera, lo que permite entender a la lengua mientras se adquieren conocimientos de otras áreas. Ejemplo, una clase de biología impartida en inglés, donde los estudiantes aprenden conceptos científicos y al mismo tiempo amplían su vocabulario y habilidades comunicativas en una lengua extranjera. 4. Rol de la lingüística aplicada en estas estrategias. Permite diseñar materiales, actividades y evaluaciones que integran la lengua, la cultura y la cognición. La lengua, porque habla de estructuras gramaticales y vocabulario, la cultura, por aspectos interculturales y contextuales, y la cognición, por el desarrollo del pensamiento crítico, resolución de problemas y aprendizaje profundo. Un ejemplo, un texto auténtico, un ejercicio de comprensión oral o escrita, análisis de discurso y tareas de producción comunicativa contextualizada.
Entonces, las estrategias de enseñanza basadas en la lingüística aplicada buscan aprender haciendo, integrando el lenguaje, contenido y cultura, promoviendo la comunicación real, la cooperación y el pensamiento crítico. C. Lingüística aplicada y adquisición de la lengua materna o segunda lengua. Adquisición de la lengua materna. La lingüística aplicada estudia cómo los niños adquieren su lengua materna. Existen teorías claves como la de Chomsky, que propone la existencia de una facultad del lenguaje innata que permite aprender la lengua. Brunner, que destaca el lenguaje como mediador del aprendizaje y la interacción social. Tomasello, que enfatiza el papel del uso social del lenguaje y la construcción de significados a través de la interacción. Comprender la adquisición de la lengua materna ayuda a identificar patrones universales y procesos cognitivos que sustentan el aprendizaje del lenguaje. 2. Adquisición de segundas lenguas. La lingüística aplicada analiza los factores que influyen en el aprendizaje de una lengua. Tenemos la hipótesis del input comprensible de Krashen, en donde los estudiantes aprenden mejor cuando se exponen al lenguaje ligeramente más avanzado que su nivel actual. La hipótesis del output de Swain, que nos habla de producir la lengua necesaria para consolidar y automatizar aprendizaje, y de factores afectivos, como la motivación, la ansiedad, la identidad y actitudes, cómo éstas influyen directamente en el éxito del aprendizaje. Estas teorías permiten entender cómo los estudiantes procesan, internalizan y producen la lengua extranjera. 3. Conexión con la práctica pedagógica. La lingüística aplicada traduce la teoría en estrategias educativas que combinan adquisición natural, exposición significativa, comunicación auténtica, instrucción formal, enseñanza explícita de estructuras, vocabulario y estrategias de aprendizaje. Ejemplo, diseñar actividades donde los estudiantes primero comprenden input y luego producen output y reciben retroalimentación contextualizada. La lingüística aplicada permite entender los procesos de adquisición L1 y L2 y aplicar ese conocimiento para crear prácticas pedagógicas que combinan aprendizaje natural e instrucción formal, atendiendo tanto a la cognición como a los factores afectivos de los estudiantes. D. Ejemplos de aplicación. 1. La enseñanza de la gramática. Se pasa de la memorización de reglas a enfoques inductivos basados en el uso real del lenguaje. Se utilizan corpus lingüísticos y ejemplos auténticos para que los estudiantes identifiquen patrones y comprendan cómo funciona la gramática en contextos reales. Ejemplo, análisis de correos, artículos o diálogos para descubrir estructuras gramaticales en contexto. 2. Pragmática. Enseña a los estudiantes a interpretar intenciones, actos de habla y normas de cortesía, según la cultura. Permite comprender cómo se usa la lengua en situaciones reales, más allá del significado real o literal. Ejemplo, role plays, donde los estudiantes practican pedir permiso, disculparse o invitar, adaptando el lenguaje a distintos contextos culturales. 3. Discurso. Se centra en el análisis y la producción de géneros discursivos como debates, ensayos, presentaciones orales, textos académicos o mediáticos, que favorecen la coherencia, la cohesión y la organización de ideas, habilidades esenciales para la comunicación efectiva. Ejemplo, de enseñar un proyecto donde los estudiantes redacten un ensayo argumentativo usando conectores y estructuras apropiadas y luego presenten sus ideas oralmente. 4. Interculturalidad. Fomenta la conciencia cultural y la comprensión de que la lengua está ligada a las prácticas sociales y los valores de la comunidad que la utilizan. Permite que los estudiantes desarrollen sensibilidad intercultural y habilidades para interactuar respetuosamente con hablantes de otras culturas. Ejemplo, comparar expresiones idiomáticas o convencionales sociales en diferentes culturas y reflexionar sobre cómo afectan la comunicación. La lingüística aplicada se traduce en prácticas concretas en pragmática, gramática, discurso e interculturalidad, orientadas a que los estudiantes aprendan a usar la lengua de manera efectiva, significativa y culturalmente consciente. Transformación pedagógica. Enfoques pedagógicos mediados por la lingüística aplicada. 1. Enfoque comunicativo.
Surgió como una alternativa a la enseñanza tradicional, que estaba centrada únicamente en la memorización de reglas gramaticales. Se enfoca en el uso del lenguaje en contextos reales, priorizando la fluidez, que es la capacidad de comunicarnos de manera espontánea y efectiva, negociación de significado, ajustar y clarificar ideas durante una interacción, interpretación, promover el diálogo y la colaboración entre estudiantes y docentes, favorece la creación de situaciones auténticas en el aula, tales como simulaciones de situaciones reales, como comprar en una tienda, una entrevista, una reunión, debates sobre temas actuales o académicos, proyectos de colaboración en donde los estudiantes producen textos orales o escritos con un propósito comunicativo. El enfoque comunicativo, mediado por la lingüística aplicada, traslada el centro del aprendizaje del estudio abstracto de la gramática al uso funcional del lenguaje, preparando a los estudiantes para comunicarse efectivamente en contextos auténticos. B. Aprendizaje basado en tareas. Task-Based Learning, TBL. El lenguaje como una herramienta para la acción. Este enfoque se centra en aprender la lengua mientras se realizan tareas concretas. El lenguaje deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio para resolver problemas, completar proyectos o alcanzar objetivos específicos. 2. Tareas significativas. Los estudiantes participan en actividades auténticas y motivadoras, como planear un viaje, resolver un caso práctico o un problema real, diseñar una campaña publicitaria o de sensibilización. Esas tareas concretas ayudan al aprendizaje hacia experiencias del mundo real, aumentando la relevancia y el compromiso con los estudiantes. Beneficios educativos. Se promueve el aprendizaje autónomo, ya que los estudiantes toman decisiones sobre cómo abordar la tarea. Se fomenta la cooperación y el trabajo en equipo, al requerir interacción, negociación y significado. Desarrollar múltiples competencias simultáneamente. No solo la lingüística hace el uso de vocabulario y estructuras, sino la cognitiva por la resolución de problemas y pensamiento crítico, y la social porque colaboran, negocian y desarrollan habilidades interpersonales. Entonces, el aprendizaje basado en tareas convierte el lenguaje en una herramienta funcional y significativa que promueve competencias integrales y prepara a los estudiantes para situaciones comunicativas auténticas y cooperativas. C. Enseñanza intercultural y crítica. 1. Lengua como medio de diálogo intercultural. La lengua no solo transmite información, sino que permite interactuar entre culturas diferentes. Facilita la reflexión sobre relaciones de poder, desigualdades, diferencias culturales en contextos educativos y sociales. 2. Cuestionamiento de estereotipos y visibilización de voces diversas. Propone analizar y criticar representaciones culturales y sociales en los materiales educativos. Busca dar voz a comunidades y perspectivas históricamente marginadas, promoviendo la inclusión y la justicia social. Ejemplos: incorporar textos, relatos o ejemplos de diversas culturas en el aula para fomentar la comprensión y el respeto. 3. Integración de marcos teóricos. Desde la lingüística aplicada se apoya en la competencia intercultural al desarrollar habilidades para entender, respetar y comunicarse efectivamente con personas de otras culturas, y la educación crítica y la descolonial, que nos habla de cuestionar estructuras de poder, promover pensamiento crítico y reconocer epistemologías diversas. La enseñanza intercultural y crítica convierte el lenguaje en herramienta de reflexión, inclusión y transformación social, preparando a los estudiantes para interactuar con conciencia cultural y responsabilidad ética. D. Innovaciones educativas derivadas de la investigación lingüística. Uso de corpus lingüístico. Permite analizar el lenguaje real para diseñar materiales auténticos y relevantes. Ejemplo: seleccionar gramática, vocabulario, expresiones, tal y como se usa en contextos reales, en lugar de inventarlos artificialmente. Implementación de tecnologías digitales. Aprovecha herramientas modernas para poder enseñar y aprender. Aprendizaje móvil, mobile learning, apps, recursos accesibles en cualquier momento. Plataformas interactivas, entornos digitales que facilitan la práctica y la retroalimentación inmediata. Análisis del discurso asistido por inteligencia artificial. Permite examinar patrones de comunicación y mejorar la producción escrita y oral con Artificial Intelligence.
Desarrollo de metodologías de evaluación dinámica. No se centra únicamente en los recursos finales, sino en los procesos de aprendizaje. Seguimiento del proceso individual y grupal y la evaluación formativa, que retroalimenta y guía al estudiante. Ejemplo, un portfolio digital, una autoevaluación, una coevaluación, peer evaluation, tareas de producción auténtica. 4. Integración de políticas educativas. La lingüística aplicada orienta a la formulación de políticas que fomentan multilingüismo, inclusión de estudiantes con distintas lenguas y culturas y la equidad del acceso a oportunidades de aprendizaje. Ejemplo, programas de educación bilingüe o plurilingüe que valoran la lengua materna como recurso pedagógico. La investigación en lingüística aplicada inspira innovaciones pedagógicas desde el diseño de materiales y el uso de tecnologías hasta la evaluación y la creación de políticas educativas inclusivas que promuevan el aprendizaje auténtico, equitativo y basado en evidencia. El papel del docente como mediador del lenguaje y facilitador del aprendizaje, de transmisor a mediador del discurso. El docente deja de ser un simple transmisor de conocimiento y se convierte en un mediador del aprendizaje y del lenguaje. Su rol se centra en orquestar la interacción en el aula, guiando a los estudiantes en la construcción de conocimiento. 2. Facilitador de interacción y diálogo. Promueve interacción entre estudiantes y docente, favoreciendo la negación de significados y aprendizaje colaborativo. Ejemplo, debates, discusiones guiadas, trabajos en grupo, actividad de construcción de textos. Diseño de actividades significativas. El docente crea actividades que permitan explorar, negociar y producir conocimiento a través del lenguaje. Ejemplo, proyectos, simulaciones, resolución de problemas o tareas de producción oral o escrita con propósito auténtico. 4. Desarrollo de sensibilidad intercultural y crítica. Guía a los estudiantes para reconocer el lenguaje como instrumento de poder, identidad y transformación social. Fomenta la reflexión sobre desigualdades, estereotipos y diversidad cultural, integrando perspectivas inclusivas y críticas. Ejemplo, análisis de textos o discursos desde una perspectiva intercultural y crítica, promoviendo una conciencia social. El docente, mediado por la lingüística aplicada, orquesta el aprendizaje a través del lenguaje, facilitando la interacción del pensamiento crítico y la conciencia intercultural, y transformando el aula en un espacio activo de construcción y conocimiento. Retos y oportunidades. Desafíos actuales. Número 1. Multilingüismo y diversidad cultural. En muchos contextos educativos coexisten distintas lenguas y culturas, lo que enriquece el aprendizaje pero también presenta retos. 2. Retos principales. Garantizar el derecho a la educación en lengua materna, reconociendo y valorando todas las lenguas presentes en el aula. Evitar discriminación lingüística, prejuicios o estigmatización de hablantes de lenguas minoritarias. Promover equidad educativa, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a los contenidos y a las oportunidades del aprendizaje. Riesgos asociados. Invisibilización de lenguas minoritarias en favor de lenguas de prestigio, por ejemplo el inglés o el francés. Pérdida de identidad cultural y reducción de diversidad lingüística dentro del sistema educativo. El multilingüismo y la diversidad cultural ofrecen oportunidades de enriquecimiento educativo, pero adquieren políticas y prácticas inclusivas que garantizan equidad, valoran la lengua materna y evitan la discriminación lingüística. B. Inclusión educativa. 1. Atención a la diversidad. Consideran estudiantes con diferentes niveles de competencia lingüística, necesidades educativas especiales y trasfondos culturales diversos. El objetivo es garantizar que todos los estudiantes participen plenamente y aprendan de manera significativa. 2. Desafíos principales. Diseñar prácticas pedagógicas que no reproduzcan exclusión ni desigualdad. Evitar materiales o métodos que favorezcan únicamente ciertos grupos de estudiantes. 3. Rol de la lingüística aplicada. Permite crear estrategias de evaluación justa, considerando procesos de aprendizaje y no solo resultados. Facilita el diseño de materiales accesibles y enseñanza adaptativa que responde a las necesidades individuales. Ejemplo, actividades diferenciadas, apoyo lingüístico en lengua materna, adaptaciones curriculares y uso de tecnologías inclusivas.
La inclusión educativa requiere que la enseñanza sea flexible, equitativa y consciente de la diversidad, y la lingüística aplicada proporciona herramientas para diseñar estrategias y materiales que garantizan acceso y participación a todos los estudiantes. C. Impacto de la tecnología y los medios digitales en el aprendizaje. 1. Transformación de la comunicación del aprendizaje. La digitalización modifica cómo se lee, escribe y comunica la información. Se amplían los canales de interacción y producción de conocimiento, incluyendo textos, videos, blogs y redes sociales. 2. Retos principales. Brecha digital. Desigualdad en el acceso a dispositivos, conectividad y recursos digitales. Sobrecarga de información. Los estudiantes saben aprender a filtrar, seleccionar y evaluar información confiable. Desarrollo del pensamiento crítico. Imprescindible para analizar contextos en entornos virtuales y medios digitales. 3. Nuevas formas de aprender informal. Los estudiantes construyen identidad digital y participan en comunidades de práctica, en redes sociales, foros y plataformas colaborativas. Estas interacciones fomentan aprendizaje informal, colaboración y socialización, ampliando los espacios educativos más allá del aula tradicional. La tecnología y los medios digitales transforman los procesos de aprendizaje, ofreciendo oportunidades de interacción, colaboración y aprendizaje informal, pero también presentan desafíos que requieren alfabetización digital, pensamiento crítico y equidad de acceso. Oportunidades de transformación pedagógica con base a la lingüística aplicada. 1. Promoción del multilingüismo. La diversidad multilingüística se convierte en recurso educativo, no al obstáculo. Permite enriquecer el aprendizaje al aprovechar las competencias de la lengua materna y otras lenguas de los estudiantes. Ejemplo, actividades donde los estudiantes comparan estructuras, expresiones de distintas lenguas o producen textos bilingües o plurilingües. 2. Pedagogías inclusivas. Diseño de estrategias educativas basadas en análisis lingüístico y reflexión sobre el discurso. Atiende la pluralidad de voces, fomenta la participación equitativa de todos los estudiantes. Ejemplo, materiales didácticos que incorporan perspectivas culturales diversas y facilitan la comprensión para distintos niveles de competencia lingüística. 3. Uso de tecnologías educativas. Integración de herramientas como plataformas interactivas para colaborar y practicar lingüísticamente. Análisis de corpus digitales para estudiar el lenguaje real. Y aprendizaje móvil, que permite el acceso flexible a contenidos auténticos. Estas tecnologías acercan a los estudiantes a usos reales y significativos de la lengua. 4. Desarrollo del pensamiento crítico e interculturalidad. Fomentar estudiantes que comprendan cómo el lenguaje refleja ideologías y relaciones de poder. Fomenta la capacidad de analizar, cuestionar y transformar prácticas sociales a través del lenguaje. Ejemplos: análisis de medios, discursos políticos, materiales educativos, para identificar sesgos, estereotipos y valores culturales. Entonces, la lingüística aplicada ofrece oportunidades para transformar la enseñanza, promover el multilingüismo, la inclusión, el uso de la tecnología, pensamiento crítico e interculturalidad, convirtiendo el lenguaje en una herramienta de aprendizaje y cambio social. Conclusiones. Síntesis de ideas claves. 1. El lenguaje como herramienta integral. El lenguaje trasciende la comunicación, es una herramienta cognitiva, social y cultural que organiza el pensamiento, facilita la memoria, la abstracción y la resolución de problemas, permite construir conocimiento compartido en contextos educativos. 2. Aportes a la lingüística aplicada. Proporciona marcos teóricos y estratégicos, sobre todo en prácticas, para la enseñanza y el aprendizaje, porque fortalece la adquisición de la lengua materna, de segundas lenguas u otras, el desarrollo de competencias comunicativas y discursivas, la conciencia intercultural que fomenta respeto y comprensión de la diversidad. 3. Transformación pedagógica. Ocurre cuando la enseñanza de lengua se vincula con enfoques comunicativos, críticos y contextualizados. Implica que los docentes diseñen actividades significativas que integren tecnología y promuevan la inclusión del pensamiento crítico, que utilicen el lenguaje como una herramienta de aprendizaje y cambio social. El lenguaje mediado por la lingüística aplicada se convierte en un motor de aprendizaje, interacción y transformación educativa, ofreciendo recursos para una enseñanza más significativa, inclusiva y crítica.
B. Importancia de la lingüística aplicada como puente entre teoría y práctica educativa. 1. Traducción de la investigación a la práctica. La lingüística aplicada permite convertir hallazgos científicos en metodologías, materiales y estrategias didácticas efectivas. Ejemplo, aplicar teorías sobre adquisición de L2 para diseñar actividades de comprensión y producción adaptadas a distintos niveles de competencia. 2. Conexión entre lo académico y lo cotidiano. Integra el análisis científico del lenguaje con la experiencia educativa real. Permite que el aprendizaje sea significativo y contextualizado, conectando teoría, aula y vida cotidiana en los estudiantes. 3. Potencialización del rol docente. Refuerza al docente como un mediador del lenguaje, facilitando la construcción de conocimiento, la interacción y el pensamiento crítico. Promueve un enfoque donde el docente orquesta experiencias de aprendizaje en lugar de limitarse a la transmisión de contenidos. La lingüística aplicada funciona como puente entre teoría y práctica, haciendo posible que la investigación lingüística transforme la enseñanza, fortalezca el aprendizaje y empodere al docente como un facilitador crítico e inclusivo. Proyección hacia una educación transformadora, inclusiva y crítica a partir del lenguaje. 1. El lenguaje como motor de equidad e inclusión. Reconocer la diversidad lingüística y cultural como un recurso en lugar de obstáculo. Promueve justicia social y equidad, dando voz a todas las comunidades y fomentando participación plena en el aprendizaje. Integración de la lingüística aplicada. Permite desarrollar pedagogías innovadoras y humanistas que responden a los desafíos de la globalización, aprovechan las oportunidades del era digital para el aprendizaje significativo. Ejemplo, uso de tecnologías educativas, análisis del discurso, enseñanza intercultural, estrategias inclusivas. 3. Formación de ciudadanos críticos e interculturales. La educación basada en el lenguaje no solo transmite conocimientos, sino que forma personas capaces de reflexionar y actuar sobre su realidad. Fomenta el pensamiento crítico, sensibilidad intercultural y capacidad de transformación social. Ejemplo, proyectos escolares que combinan investigación, producción lingüística y análisis de contextos culturales y sociales. La lingüística aplicada impulsa una educación que trasciende en el aula, convirtiendo el lenguaje en una herramienta de inclusión, innovación y transformación social, formando estudiantes críticos, interculturalmente y comprometidos con su entorno. Algunas referencias bibliográficas. En resumen, la lingüística aplicada no solo explica cómo aprendemos lenguas, sino que orienta la práctica pedagógica hacia una educación inclusiva, crítica y transformadora, donde el lenguaje es la herramienta principal para construir conocimiento, equidad y ciudadanía intercultural. Por su atención, muchas gracias. Si tienen alguna duda o comentario, por favor escríbanme a este correo. Saludos, hasta pronto.